poquito, bastante gripada, entonces voy a tratar de pronto paro para toser o algo así. Pues quienes no me conocen, mi nombre es Claudia García y debo contar un poquito quién soy yo como artista, porque tiene mucho que ver con esto que les voy a presentar. Y yo soy egresada de Artes Plásticas de la Nacional. Recibí toda una formación académica formalísima de rejo, palo y demás, altamente disciplinar, así que durante muchos años de mi vida profesional me dediqué, hice la especialización mía fue en pintura, así que me dediqué por lo menos 15 años creo a ser exclusivamente pintora, cosa que me gustaba mucho. Digamos que con la docencia y con otros intereses que surgieron en mi vida, esta práctica mía empezó a moverse, indudablemente hacia otros lenguajes, hacia la instalación, luego hacia el video, y desde el 2004 empecé a hacer trabajo colaborativo con agencias de derechos humanos como la ACNUR y colectivos de víctimas del conflicto, y a desarrollar proyectos colaborativos, comunitarios, poco enmarcados en esa época, digamos, estoy hablando del 2002, 2004, en esa época no sabía pues, que tenía que ver con todo esto que se denomina arte relacional. Procesos muy ingenuos también, a veces equivocados, que trabajar con comunidades es complejo, así que, bueno, esto fue avanzando. Pero mi práctica artística y esta práctica de trabajos con comunidades siempre estuvieron desligadas en mi vida, ¿no? Digamos que estos proyectos yo los asumía como proyectos de mediación y trabajos con las comunidades, todo absolutamente transversalizado por el arte y las prácticas artísticas, en comunidades víctimas de conflicto, en zonas bastante fuertes de conflicto, trabajo con mujeres y con jóvenes, y explorando sobre todo pues, la cuestión de la memoria, el testimonio, el reconocimiento de sí. Y bueno, entonces esto continúa hasta ahora. Entonces, esta maestría yo la terminé el año pasado, presenté mi tesis de grado, con la cual tuve un grado meritorio, una mención meritoria, perdón, y esto fue en octubre del 2011 y entré a esta maestría realmente desde aquí. Yo pensaba presentar un proyecto ligado a las comunidades indudablemente, eso hacía parte de ese proceso que yo llevaba a cabo, pero básicamente entré a esta maestría que se llama Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas por esta crisis que tuve ligada estuve muy a tono con estas crisis de la representación y producto de un fuerte aburrimiento. Realmente mi entrada a la maestría fue como tratar de llevar a cabo un desplazamiento que me diera sentido a toda esa crisis como artista y también como persona en estos ámbitos tan distintos en los que me estaba moviendo. Entonces voy a poner un poquito en contexto qué es esta maestría, porque esta maestría realmente su problema central es el problema de la investigación-creación. Entonces, me parece que es pertinente el tema. Entonces, se me quedó el mouse y ahora soy un poco torpe. Esta maestría está enfocada hacia la exploración del campo expandido de las artes escénicas y básicamente aborda los problemas de la teatralidad y performatividad en las artes vivas. Y esto pues es parte de esas hibridaciones que se hacen con otras disciplinas, con las otras artes, ¿no? Con artes plásticas, artes visuales, audiovisuales, y el trabajo muy ligado pues a lo performativo del accionar en presencia, digamos. La línea de investigación de esta maestría, porque cada corte tiene una línea de investigación precisa, la que me correspondió a mí, fue la de dramaturgias y escrituras escénicas contemporáneas. Además debo contextualizar que, digamos que mi cultura teatral o escénica estaba mediada pues por básicamente los festivales de teatro, del Festival de Teatro Iberoamericano, y por un gusto, pero nada pues que realmente me hubiera
o que yo hiciera parte o conociera esta disciplina. Entonces me pareció, como producto de mi crisis, una cosa muy interesante abordar. En esta maestría hay que hacer una tesis y es realmente un proyecto de investigación-creación y se entiende como el desarrollo de la creación como proceso investigativo. No se hace una distinción, sino más bien se privilegian los cruces, los entrecruces, bueno, las hibridaciones, tanto, no digo tanto de lo formal o de los medios, sino de cómo se aborda la investigación como productora de conocimiento, sino la creación también como productora de conocimiento y cómo se entrelazan estos dos aspectos para formar un tercero al cual todavía no se le ha dado nombre, digamos. Pues esa también es la cuestión de la discusión. Y básicamente, o sea, se apunta hacia la creación como generadora de conocimiento. Al ser esta relación que tiene la maestría con las artes escénicas, indudablemente entra el cuerpo como objeto de estudio, como generador de conocimiento desde todas las múltiples acepciones, múltiples formas, contextos, en fin. El cuerpo ahí entra no solamente como objeto de estudio, sino como objeto de experimentación, de práctica y demás, cosa que en mi caso pues nunca había sucedido. Fue muy interesante. También trajo muchas crisis, digamos. Yo me enfoqué para el proyecto de tesis ligado, como les decía, a esta experiencia que he tenido con comunidades y sobre todo a una comunidad muy cercana que ha sido el Salado, pero no todo el Salado. Hay una organización de mujeres que se llama Organización de Mujeres Unidas del Salado, con quien desde el año, no recuerdo, tal vez 96, algo así, he apoyado yo en realizar pequeños gestos en eventos que visibilicen la problemática de las víctimas y sobre todo la problemática del Salado, en un momento donde todavía el Salado, o la masacre del Salado, lo que había ocurrido en el Salado, no había sido tan visibilizada y no tenían esta sobreatención, digamos, entonces, que ha tenido, y pues que todos me imagino que conocen sobre el Salado. Entonces, digamos que tuve la gran fortuna para mí de generar una relación mucho más pequeñita, afectiva, sin mediar pues con todas estas cosas de proyectos enormes y de salvamentos imposibles, bueno, en fin. Entonces, para presentar mi tesis, se me olvida que no tengo. Yo me hice unas preguntas y ahí tengo que ponerlos un poquito en contexto, y es que la experiencia, la manera de abordar ese problema de investigación-creación que nos propuso la maestría, yo lo asumí de una experiencia directa, es decir, me fui una temporada al Salado de visita donde mis amigas, porque con algunas de las mujeres, si bien ha habido relación, digamos, de este trabajo comunitario, con algunas ya hay unos lazos estrechos, entonces me fui de visita. Y sin una pregunta preconcebida, porque digamos que la intención que yo tenía era indagar sobre el ámbito cotidiano y cómo una víctima reconstruye su vida desde lo cotidiano. Esa fue como la pregunta con la que yo ingresé a la maestría. Cuando yo llegué a estar en el Salado y a compartir, realmente hacer un trabajo que yo denominé como inmersión en la cotidianidad, hacer ni siquiera un trabajo, una experiencia vital pues con las mujeres de esta organización, en el sentido de estar todo el tiempo en su cotidianidad, acompañando y haciendo las labores que se hacen y propiciando encuentros a través de la comida, de la ensartada del tabaco. Afortunadamente estuve en una época en que el Salado era un pueblo tabacalero muy rico, y ahora pues es un pueblo todavía tabacalero, pero pues lo hacen como supervivencia, sobre todo unas pocas, las mujeres sobre todo. Entonces encontré en este ámbito de la experiencia y de la investigación, puedo decir, ligada a la práctica, pero más a esta experiencia, a este sentido experiencial del estar ahí y de no propiciar nada, sino estar con el flujo vital de lo que acontecía. Me encontré con que el origen que le dan la población, y que después obviamente aparece en el informe de memoria histórica sobre la masacre del Salado,
pero encontré primero que la masacre ya se fue hace 11 años, creo que este año cumple 12 si no estoy mal. Todos estos muertos que hubo en la masacre continúan vivos, y continúan vivos a través, hay una cosa que hace parte pues obviamente de esta tradición oral en la costa, pero que en el Salado se ahondó en digamos, el espíritu de las personas, y es que constantemente están nombrando a los muertos, aún haber pasado tantos años, y en todas las conversaciones los muertos se cuelan, ¿no? Pero así no se está hablando de la masacre, sino quién hacía el mejor uña de gato, que es el plato de allá, entonces, y quién pasaba por aquí, quién ponía la mecedora, y constantemente se están nombrando a las personas que murieron en la masacre, fueron asesinadas. Eso por un lado me impactó muchísimo, porque el nombrar es algo que en esta victimología que hay en el país no se hace, ¿no? Digamos que esto está cambiando afortunadamente, pero digamos que todo este tratamiento a la víctima siempre ha sido un tratamiento deshumanizado, en el sentido de que no se tiene en cuenta nombres e historias, sino todo un proceso de estadísticas y de números, y las discusiones van hacia los números, digamos, ¿no? ¿Cuántos desplazados en realidad hay? Bueno, en fin. De esta manera que tiene la comunidad, en El Salado habitan en este momento 700 personas, retornaron de las 4.000 que habitaban en el pueblo. Entonces el pueblo es mitad pueblo fantasma y mitad son casas abandonadas. Todavía las casas conservan el estado en que quedaron en la destrucción de cuando hubo la masacre, tanto por la guerrilla antes, que ponían bombas cada rato, o por los paramilitares que quemaron muchas casas. Eso todavía hay partes del pueblo que es tierra arrasada, y así lo han dejado. Por otro lado, me encontré con el origen que les da, y obviamente después de esta reflexión que yo he hecho en este proceso de tesis sobre el origen de la masacre, que ya está absolutamente comprobada la intervención del Estado, del batallón cercano, del comandante tal y tal, con nombres, es decir, ya el proceso de investigación de memoria histórica señaló a los culpables y a los perpetradores, a los que la ejecutaron, digamos. Pero yo encontré que en esta tradición oral, y lo que se cuenta una y otra vez, y lo que le cuentan a uno, es que la masacre tuvo origen en una maldición de un gran terrateniente, y esa maldición se hizo realidad. Él los maldijo porque la guerrilla mató a uno de sus hijos y él juró vengarse. Mató a empleados, se robó ganado, y él juró, este señor terrateniente juró vengarse. Y luego la guerrilla fue a buscar a matarlo, y cuando al terrateniente le avisaron y el comandante mandó, lo iban a sacar en helicóptero, él no quiso, le dio miedo, mandó un convoy militar. El viejo, antes de salir del pueblo, maldijo al pueblo y les dijo que ese pueblo solo iba a quedar para dar auyama, y la auyama es matamonte, crece en cualquier lugar. Entonces lo que el viejo pues quería decir era tierra arrasada, y ahí solo iba a quedar la auyama como matamonte. El viejo los maldice, se va en el convoy, y a la vuelta del pueblo la guerrilla los mata a todos. O sea, hubo una matazón tremenda, incluyendo el comandante, el capitán, un montón, 25 soldados, el viejo, y nuevamente entonces los hijos que quedaron juran vengarse. Estos hijos se asocian con otros terratenientes, según los informes tienen lazos muy cercanos con los paramilitares, y bueno, y ahí ya se hacen las alianzas y se hace la masacre que dura 4 días. Entran 400 paramilitares a toda una zona. Ellos vienen del Urabá algunos, y otros vienen de la zona del Golfo de Morrosquillo, ay, ahora olvidé este pueblo. Bueno, vienen en camiones, pasan todos los retenes militares, llegan, están 4 días en el pueblo y hacen todas las barbaridades que yo creo que ya todos conocen o han escuchado de la masacre del Salado, que pues ha sido hasta ahora pues la más sangrienta y la más cruel, digamos, en estos términos, con las víctimas. Entonces,
a mí me inquietó muchísimo el hecho, en esta indagación sin pretensión en ese momento, me interesó muchísimo el hecho de que la tradición oral insiste en darle, es que fue castigo, la maldición se cumplió, ¿no? Y por eso ocurrió la masacre. Entonces yo empecé a indagar estas relaciones entre la palabra, entre estos actos ilocutorios, que lo que se dice se hace, en estas tradiciones de narración. Y ahí decidí que se iba a parar mi proyecto, digamos, a través de que la maldición fue la detonación. Luego empecé a hacer una investigación sobre el horror y trabajé con una autora muy interesante que se llama Adriana Cabarero, que digamos plantea un término que denomina horrorismo, vinculado al terrorismo, pero haciendo unas especificaciones muy puntuales sobre este término y nombrando el horrorismo como se nombra la violencia contemporánea. Pero bueno, no voy a adentrar en estas cosas porque lo que me interesa es el proceso. Con este material conmigo y con esta experiencia de vida y registro audiovisual, testimonios, experiencia vital, lo que tuve allá, volví a la maestría y ahí empezó lo que yo denomino zona de deslizamiento, pero en realidad es de deslizamientos, porque ahí pasa de todo, ¿no? El primer deslizamiento es el que uno hace desde su disciplina, y es casi que un resbalarse de la mano de uno mismo a un terreno que no se conoce y que permite, en los términos de la creación, que me parece muy interesante, y que es inseguro, ¿no? Estos deslizamientos que uno hace, imprevisibles, móviles, azarosos, riesgosos, lleno de migraciones de un lado a otro, de cruces y de desbordes. Y en esto, digamos, la maestría es muy enfática en el proceso de creación, ¿no? De cómo cada cual desde su propia disciplina puede abarcar otros medios, otras formas de conocimiento, inclusive como las que yo les digo que en mi caso fue la más fructífera, que es generar, adquirir conocimiento a través del cuerpo, ¿no? Con esta tradición ligada a lo performático y a lo teatral, pero siendo yo una artista plástica básicamente bidimensional. Entonces digamos, este terreno, esta zona de deslizamientos propicia para la creación, porque permite estos desbordes y permite desde la incompetencia y desde la incapacidad generar nuevas formas que eso es lo que a mí me parece muy interesante y que así asume lo interdisciplinar la maestría, digamos que nos lleva y nos da bastantes puntos de referencia para que se asuma tanto el trabajo de investigación como el trabajo de creación. En esta parte de contextualización, que prefiero, como dice Pilar, prefiero que llamar el marco teórico y todo esto, yo hice una indagación bastante profunda desde los antropólogos y los sociólogos que en Colombia han investigado fuertemente y han trabajado con las víctimas y memoria histórica inclusive de las personas, y digamos que ciertos métodos, ciertas formas de hacer de la investigación en ciencias sociales. Hay una autora que se llama Miriam Jimeno, muy interesante, con unas posturas muy generosas en relación, digamos, a todo este conflicto y a las víctimas en Colombia. Arriesgada ella también, una mujer india que se llama Veena Das, y que encontré, o sea, en estos entrecruces y en estas búsquedas, encontré también esta forma de hacer de las ciencias sociales, en donde es desde la cotidianidad, que no es nada nuevo para nosotros tampoco como artistas, porque se trata de abordar las historias de vida de forma transversal a parámetros de tiempo y espacio. Entonces digamos que yo tomé desde muchas partes en esta experiencia que formalmente se denomina interdisciplinar, pero que llega un momento de tanto entrecruz y tanta contaminación que realmente es indisciplinar, transdisciplinar, porque los modos de investigar se vuelven modos de creación. Digamos que ahí es donde yo encontré unas cuestiones muy interesantes. Al final les voy a mostrar una pequeña edición que hice
del video performance que resultó de todo esto. Y entonces con toda esta amalgama, digo yo, con todo esto en las manos y con todo este problema, porque para mí realmente era un problema y esa era una parte de la crisis que yo tenía y que me llevó a tomar esta decisión de entrar en este espacio, y es la posición del artista en los contextos de violencia y en relación pues al problema de arte y política. Y todo esto que yo estaba llevando a cabo en mi práctica artística con relación a esto, y que realmente se había agotado tanto para mí misma como para lo que yo en un momento pensé como una crisis de representación también, y como una ineficacia de los medios y de las formas en las cuales por las cuales yo estaba transitando, y que no me permitía, digamos, por lo menos, si no llegar a algo que yo quería, sí por lo menos involucrar estas inquietudes cuando uno trabaja estos temas tan espinosos que ya más que problemas estéticos son problemas éticos. Entonces, para esto fue una conclusión que llegué de la mano de Didi Huberman, un libro muy interesante que se llama Cuando las imágenes toman posesión, y él estudia el diario de guerra de Bertolt Brecht, que está exiliado, y establece unas relaciones muy interesantes a través de la imagen y del texto y del contexto, y de la manera como Bertolt Brecht vivió la guerra a través de las imágenes, y lo que queda de esa visión de la guerra de Bertolt Brecht, que ofrece a través de ese diario, que es muy, muy interesante, logra una serie de relaciones que son inéditas en su momento, ¿no? De los componentes de la guerra, de todo lo que está ocurriendo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces Didi Huberman hace un estudio detallado, bien muy bueno, y yo encuentro ahí un lugar, ¿no? Un lugar y una decisión, tengo que tomar una posición. Y esa toma de posición que va de la mano con lo que Didi me propone y con mi experiencia, con la experiencia que he tenido, tiene que ver con el implicarse, con el entrar, con el afrontar, con el apartarse, con el separarse y descentrarse. Y esto se traduce en una cuestión temporal y espacial, que también a su vez en estas decisiones que surgen de la práctica y que surgen del estudio y de la investigación, a su vez se convierten en modos de hacer para producir, para la producción artística, que fue mi caso. Y esto me propone estas dos formas espaciales y temporales de la cercanía y de la distancia. Y la cercanía, el estar ahí, ¿no? El estar inmerso, que ofrece la posibilidad de casi que de la ceguera, ¿no? Porque cuando uno está implicado totalmente, tiene que ver con lo subjetivo, y aquí lo pongo una cosa muy sencilla, dice la creación performativa que expande los límites, pone en movimiento, genera rupturas y permite la emergencia de nuevos modos de hacer. Y tiene que ver con ese proceso creativo de generación de procesos productivos. Y esta creación performativa que se está dando continuamente, ¿no? No es la creación a donde yo apunto a través de unos, no sé, métodos o formas de manipular materiales o medios y a donde yo quiero llegar, sino que esto fue también uno de los encuentros, uno de los hallazgos que me parecieron bien interesantes, bastante rudo, porque es casi nunca se sabe exactamente uno dónde está, es una zona de deslizamientos completamente. Entonces, esta creación performativa nunca se queda quieta y está ligado a esos procesos de investigación-creación en donde no se llega a un resultado comprobable. Digamos que ahí yo encontré un enlace maravilloso, porque involucra la práctica, involucra esto que es uno, involucra los procesos y los medios que uno empieza a pensarse para llevar a cabo un producto. Y la distancia, relacionado con lo objetivo, con la reflexión crítica que desnaturaliza lo que se da por hecho, que establece nuevas relaciones, nuevas epistemes. Es una práctica de reflexión en la acción. Entonces, nuevamente en esta interrelación entre la investigación y la creación, la reflexión está dada en la acción, y esa reflexión con un sentido crítico que permite ir construyendo a la par que la creación e interactuando con la creación,
esas nuevas epistemes, en el caso pues de la maestría que enfatiza mucho en el conocimiento a través del cuerpo y a través de la experiencia, a través de la práctica, ¿no? Entonces mi posición fue estar adentro y afuera a la vez. Adentro tan cerca para vivir la experiencia y no, en mi caso era una preocupación muy fuerte, y no caer en el papel del artista que habla por otros, ¿no? Que está el asunto de la víctima de la comunidad, sino que permite que tal vez a través o cerca hablen ellos mismos por su voz. Y en ese caso yo me sitúo en una espacialidad, en permitir que haya una cercanía desde esa distancia, desde esa lejanía, que son las comunidades, y realmente la experiencia de la guerra o la experiencia de la violencia, que es ajena, no sé si, por lo menos directamente yo nunca he tenido una experiencia de estas. Entonces estar adentro es en el proceso de inmersión, y estar afuera es el proceso de reflexión y de reflexión crítica, ¿no? Y en ese proceso de construcción de conocimiento y de una producción de una escritura que enlace los procesos y que articule todos los procesos creativos. Nuevamente la maestría hace mucho énfasis en la manera como escriben los artistas, ¿no? Esa es una de las preguntas que se tiene y que se trabaja muy fuerte en el seminario. También cómo piensan los artistas, pero no en un sentido, digamos, que establezca como una respuesta, sino múltiples respuestas y múltiples posibilidades. En los seminarios de filosofía se establecen cómo aborda un artista el pensamiento, que siempre está ligado a su práctica y a su experiencia. Entonces este objetivo, estar adentro y estar afuera a la vez, permite que no haya una compenetración única con el sujeto, porque no es el objeto de estudio realmente, sino con el sujeto. En este caso yo estuve haciendo este proyecto con básicamente dos mujeres de la Organización de Mujeres Unidas del Salado. Una es Dalgis Cárdenas, de Narváez. Dalgis es una mujer que ella, digamos, le dicen que es como la embajadora de la asociación, ¿no? Ella hace todos los enlaces con las organizaciones, una mujer bien interesante, es cantadora, y Eneida es la presidenta de la Asociación de Campesinos de Bolívar, y lidera la petición de restitución de tierras. Entonces es una mujer que sufrió la masacre carne propia, y además ahora pues está amenazada de muerte, como ustedes saben, con todos los líderes que están reclamando las tierras. Es una mujer también con una historia de vida muy con una vitalidad y una fuerza impresionante. Entonces, de la mano de ellas yo me voy y propongo lo que propuse. Pero primero un poquito nuevamente con todo eso. Yo después dije, voy a llenar demasiado de flechas, pero en realidad todo esto está entrecruzado, ¿no? Porque mientras se toma una posición, se establecen medios, se produce, en fin. Estas estrategias, estos medios, esta producción, yo encontré que se articulaban mucho más cercano con ese principio heurístico, que tiene que ver con esta creación performativa, que son esos procesos que en el transcurrir mismo van resolviendo. Y esto plantea también una postura hacia el artista de una manera distinta, porque en ese sentido uno deja de ser, ¿no?, el artista que controla, que determina y que sabe qué producto, digamos, va a obtener de un cierto proceso, sino que es el artista, o en ese caso como nosotros nos movemos en todos estos deslizamientos nuevamente, se escucha, se recibe y se trabaja, digamos, con los materiales que van surgiendo, dejando que ellos sean, dejando que se generen nuevas formas desde ellos, sin la manipulación y el control total. Y en ese caso, pues en esta creación performativa, que en la búsqueda se halla algo, fue una práctica de creación y de investigación
porque la investigación se volvió una práctica bien interesante que involucraba todos los aspectos creativos, formales, estratégicos para llegar a un resultado. Y bueno, y llegó este asunto del, yo propuse un video performance, Retazo de Aliento se llama, y ahí por el nombre quiero contar un poquito, un segundo, una cosa muy breve. Aquí me falta una cosa, un segundo. Aquí es donde está. Digamos que esas intenciones, esos propósitos intencionados en donde se articula la investigación y la creación, ¿no? Entonces lo mío, básicamente, yo pretendía fisurar la representación establecida, en este caso de la víctima, como sujeto de dolor, sujeto incapaz, ¿no? Dependiente de una sociedad, unas políticas de Estado, sino la víctima como sujeto que acciona y construye sus propias realidades. Digamos que esta representación de la víctima, pues, afortunadamente, como digo, ya poco a poco ha empezado a cambiar también los discursos de la ciencia social y las investigaciones que se hacen con relación a ellas, pero normalmente la víctima no tiene historia, no sabemos su nombre, no sabemos ni siquiera dónde viven, siempre son hordas que caminan y van por el país poniéndonos en problemas a todos. Entonces digamos que mi intención y esa gran pregunta que surgió de allá de la maldición y de la víctima tenía que ver con cómo fisurar esa representación, ¿no? Es un problema serio. Tuve buenos dolores de cabeza con eso, porque entonces entra la cuestión de la ética, ¿no? Hablo yo por el otro, ¿quién es el otro sigue siendo el otro, yo quién soy en relación a ella, bueno, en fin. Yo encontré una manera, no digo de resolver, pero sí no sabría exactamente, todavía no puedo definirlo exactamente, pero sí de encontrarme yo en una posición cercana a esta posición. No, voy a decir algo que no debo decir. Digamos que yo en estas profundas zonas de deslizamiento, cuando ya uno va muy lejos y va a toda velocidad y todo es resbaloso, el exponerme se constituyó para mí en una prueba, en una forma de articular todo esto que se proponía en la maestría y que tenía que ver conmigo como persona, este cuerpo que anda y que va y que vive allá y que recibe atención, recibe cariño, recibe amistad y este cuerpo que ofrece, ¿no? Y que ofrece allá y que ofrece aquí. Entonces yo encontré que en el sentido de exponerme, también como me estoy exponiendo aquí contando todo esto, permite hilar muy fino todas estas zonas riesgosas y todas estas cuestiones que uno tiene que afrontar como artista cuando realiza pues una obra, y además una obra de este tipo, ¿no? donde lo primero que yo pensé es que mis primeras interlocutoras son ellas, ¿no? Esta obra está hecha para ellas y de ellas, y es de ellas, entonces y es desde mí, no es de mí sino desde mí, que tiene que ver con las posturas que toma el artista en estos ámbitos. Esta forma, esta estrategia que yo utilizo, que tiene que ver también con el que contar, porque es que yo soy depositaria de testimonios y de historias que son muy fuertes, ¿no? muy crudas, muy crueles, no sé, se me acaban los adjetivos, de vivencias que tuvieron algunas de estas mujeres. Y entonces, ¿qué hago yo con eso? Yo soy depositaria de eso está registrado, eso está en audio, y eso tiene que ver con la ética nuevamente, con la estética, con la representación, ¿no? La crisis de la representación, digo yo también. Y yo encontré un dispositivo escénico que hace parte del lugar, que hace parte de la espacialidad y que además me remite, yo soy barranquillera y me remite a mi infancia, y fueron las cortinas, ¿no? Las cortinas como unos dispositivos móviles que además dejan ver y dejan entrever y
y en esta relación con el horror que paraliza, pero si yo expongo demasiados este horror, estas historias, pues también genera parálisis, ¿no? Es decir, hay una línea muy frágil entre lo que se dice, lo que se debe decir, lo que no, lo que se muestra. Y yo encontré en este dispositivo espacial, porque es vital además, pero para mí se convirtió en un dispositivo escénico y un dispositivo que me permitía, digamos, subsanar aquello que se cuenta o aquello que se debe o no contar, precisamente para no hacerle juego a esta cuestión de la información, ¿no? Que es pues que muchas veces en su afán de informar lo que hacen es hacer una contrainformación que hace que se repliegue digamos, la relación que se establece entre nosotros y ellos, digamos las víctimas o las comunidades que han sufrido cuestiones de violencia, se haga un abismo mucho más grande. Otra cosa que encontré muy interesante, esto se los cuento es para que vean el contexto del pequeño video que les preparé, es que el universo sonoro, y en esta exposición que yo pongo de mí, el ser voz se constituyó en una pregunta no solamente para resolver asuntos, preguntas investigativas, sino preguntas creativas. Y ese ser voz, y digamos desde mi práctica como una artista que siempre está detrás, la exposición primero y hacer que este cuerpo sonara, y sonara porque partí del principio de la voz. Ahí fui de la mano de varios autores, pero en el sentido de abordar la voz desde la carnalidad, la voz y yendo más atrás el aliento como una emisión sonora que antecede a la palabra. Entonces exploré un poco la cuestión del lenguaje con Sloterdijk y la misma Adriana Cabarero, en donde es una cosa muy bonita que me pareció que encontré, que los griegos en el, ni sé, hace mucho tiempo, no sé ni qué cosa de los griegos, pero los griegos el conocimiento y el pensamiento habitaba en el thumos, que es la zona de los pulmones y la zona del diafragma, y donde se produce la voz. Entonces ellos partían del hecho de que el conocimiento se transmitía de aliento a aliento, porque el cuerpo inhala la experiencia del mundo, atraviesa el cuerpo y lo exhala, ¿no? Exhala conocimiento a través de lo que se es, y no ubica el pensamiento ni el conocimiento en la razón y en la mente. Entonces esto para mí fue como un hallazgo, así, una cosa muy bonita, y entonces me dispuse a cómo construir, cómo hacer que mi voz, que mi cuerpo sonara a través de mi voz, pero que lo que sonara no fuera solo significado en este sentido de la palabra que es entendida, sino que vibrara en asuntos de resonancia, en esa fisicalidad de la voz, en que es singular, es única, pero la voz es absolutamente relacional. Siempre que hablo hay alguien que escucha, y así sucesivamente. Entonces se convirtió en mi problema, digamos, cómo hacer que este cuerpo sonara cuando este cuerpo siempre estaba allá detrás haciendo cosas y mostrándolas, ¿no? Y ser cuerpo en presencia, traté de quitar el cuerpo todo el tiempo, no me lo permitieron, porque digamos es una cuestión vital en las tesis. Podía contratar una actriz, o una performera, lo que fuera, pero en realidad fue como una toma de posición mía de estar ahí con unas grandes incapacidades, de estar ahí, de mover este cuerpo, de hacer que este cuerpo hablara en ese sentido. Entonces el aliento y la sonoridad, lo que les conté, y lo presentacional y lo documental, que tiene que ver con, yo soy depositaria de estos documentos, pero los documentos que yo abordo son los documentos audiovisuales que tienen que ver con las historias de vida de estas mujeres, y yo me centré en las historias de amor en sus vidas antes de, y con una proyección hacia el futuro, y tratando de componer en ese sentido, porque este universo sonoro me abrió una cantidad de posibilidades enormes que yo tampoco había explorado. Entonces explorar lo sonoro y todo eso que se dice desde el hecho de cómo un cuerpo expresa cuando está enamorado, su historia de amor, cómo se refiere, cómo se mueve, cómo respira,
cómo exhala, cómo inspira. Bueno. Y finalmente llegamos al video performance. Yo denominé retazo de aliento precisamente, y hay una cosa muy interesante que también propone Ariana Cabarero, que dice: el horror está ligado a la ausencia de acción, de movimiento, diferente al terror. El terror provoca el pánico y la huida, el horror provoca el silencio y la falta de acción, ¿no? Es la petrificación, es una relación con la medusa muy interesante. Y dice ella que cuando el horror está presente, el lenguaje ya no puede dar cuenta de eso. La gente que vuelve muda de la guerra, en fin, ligado también a otros autores. Y entonces a mí el aliento se me apareció como esta instancia de comunicación, como esta otra forma de generar estos acercamientos entre esta problemática de la víctima y la distancia tan enorme que hay con nosotros, y hacer un nosotros. Digamos que eso se convirtió en uno de mis propósitos, y voy a ese propósito intencionado que finalmente es lo que yo propongo, y es contar una historia que permita a otros contar y contarse la suya, ¿no? Es reconstituir vínculos desde la distancia y la lejanía. Afortunada yo que desde la distancia puedo construir una cercanía entre ellas y nosotros, nombrarnos como un nosotros y vinculándonos en un contexto mucho más amplio. Una inscripción en los cuerpos. Algo que yo descubrí es que lo sonoro, como estamos en un régimen de visualidad tremendo, entonces lo sonoro todavía permite traspasar esas digamos, si no barreras, marcos, en fin, que lo visual es mucho más complicado. Lo sonoro, como es vibración y resonancia, entonces aborda y atraviesa los cuerpos y puede generar otro tipo de inscripciones en estos cuerpos, sobre todo en una sociedad donde la tradición es tradición de destrucción. Entonces, ¿cómo inscribir en los cuerpos de todos nosotros unas voces, unas historias, ¿no? Para que resuenen y para que esto conlleve a otro tipo de accionar que tiene que ver con la idea o la representación de la víctima? Y esto en general, ¿no? Una configuración de sentido, de significado, más que esto, generar inquietudes, más preguntas a partir de la experiencia, que yo creo que también esos propósitos de los proyectos de investigación y creación tienen que ver con eso, no encontrar respuestas o no pretender dar respuestas, sino generar un campo fértil o abonar un campo determinado para que surjan nuevas preguntas, que en eso me parece que tiene que ver con estas cuestiones de novedad y de nuevo conocimiento que se da. Y lo que pretendo es, en el video performance, es lograr una experiencia compartida más que transmitida, ¿no? Para no estar yo como en mi postura como artista de ser vocero de nadie. Y bueno, y esto es lo que les voy a mostrar. En ese caso, también de la mano de Sloterdijk, la cuestión del lenguaje, de la voz, me propuse, desde lo que ocurre en el video performance, y lo que él propone, ¿no? Desde el lenguaje es como inaugurar unas nuevas formas de relación a través de la voz, de las sonoridades, de los cuerpos sonantes, que no estén mediadas por esa tradición de destrucción que nos abarca a todos, sino inaugurar unas nuevas formas de relación desde lo afectivo y desde lo solidario. Entonces les voy a poner el resultado. Esta fue una edición que hice la narración del primer momento realmente dura media hora. Les hice una presentación de 8 minutos, tomé fragmentos y frases muy puntuales donde exploré yo todo eso que les estoy contando, ¿no? Pero voy a apagar la luz y voy a subirle el volumen porque el sonido también está un poco deficiente. Voy a hacer un buen trabajo de sonido ahí. Pero la grabación no es un trabajo muy bueno. ¿Dónde se apaga esa luz acá? ¿No? ¿Ya? Pero esta no.
así. Le di play.
Entonces, una pregunta. ¿La pieza, digamos, volvió al Salado? ¿La gente de allá vio lo que tú hiciste? no, estamos programando para ahora a mitad de año, precisamente. Esto se presentó en octubre del año pasado y pensaba ir en enero, pero todavía ya hay riesgos, hay una cuestión de seguridad bastante fuerte. De hecho, ellas mismas se encargan de decir se puede subir o no se puede subir. Y bueno, en enero no se pudo, además porque en enero son fiestas, pero ahora en mitad de año, y ese es el gran, ese es el gran susto, digamos, que ellas han visto, ellas vieron la edición, vieron todo lo que yo hice, pero pues en la pantalla del computador, pero el trabajo en sí no lo han visto, pero son mis principales interlocutores realmente. Eso me espera. Es peligroso, me parece que aún está es un terreno de demasiado peligro, aunque pueden encontrarse estrategias, digamos, como para evitar toda sospecha de instrumentalización de la situación, etc. Sí. Se pueden buscar estrategias, digamos, como de retorno de esto que tú hiciste, que es absolutamente poderoso, pero que no pongan en riesgo tu vida. Pues hay, afortunadamente, digamos, hay un colectivo que es el colectivo de comunicaciones de Montes de María, con quien también he trabajado. Están ¿cómo se llama? En Carmen de Bolívar. Digamos, ellos siempre están organizando, tienen un cineclub bastante y realizan foros y a veces hacen teatro foro. Entonces estamos viendo que en ese marco yo pueda ir a presentarme allá, porque además la idea... Esto es parte de un proceso, hay un proyecto más grande que tenemos con la Organización de Mujeres del Salado, y es que estamos haciendo un proceso de escritura, ¿no? y es un proyecto que posiblemente está más ligado a la transmedia y todo eso, estoy hablando con algunas personas, más que una publicación física, y es porque cuando yo estuve allá hicimos encuentros y costureros y experiencias de escritura, ¿no? y la escritura que tiene que ver con lo femenino y la experiencia del mundo y la experiencia de lo cotidiano, porque básicamente las mujeres víctimas son las que el mayor porcentaje pues son las que deciden retornar y son las que conforman estos tejidos, se organizan, generan colectivos distintos a los hombres, ¿no? Que tienen otras dinámicas, aunque también eso ha ido cambiando. Entonces a ellas hicimos unas experiencias muy bonitas de escritura, pero maravillosas, porque son pueblos orales, ¿no? La escritura no tiene, pero entonces es como esto revierte, como esa oralidad y esas historias revierten en un proceso escritural creativo y también de testimonio, porque ellas quieren contar sus vidas. El Salado estuvo abandonado durante todo este tiempo, es decir, hasta que cumplió los 10 años y que hubo este boom del Salado, con el boom de la memoria, realmente se ha sabido la historia. Entonces, siendo una historia tan lejana, realmente es reciente y ellas sienten que todavía queda mucho por contar. Entonces ese es un proyecto que se está haciendo, digamos, ellas están allá con sus cuadernitos escribiendo y que hace parte de todo esto, ¿no? Entonces es como enlazar eso con otras personas que están trabajando en Montes de María, porque todavía eso allá está muy, muy complicada, la situación de seguridad. Sería como de algún modo, volviendo acá, deseaba y pues de las infinitas posibilidades de la expresión. La preocupación ética, que es, digamos, lo que se desborda completamente del ámbito académico,
de todos los ámbitos. Eso, pues aquí en este ejemplo que tú nos has mostrado es tan fuerte, y la preocupación ética como ese artista que hace con ese mundo que ve, que lo afecta, pues lo atraviesa, ¿no? La realidad nacional que nos atraviesa. ¿Es investigar o es estar ahí? Disponiéndose a ser sensible, ¿cierto? Es como eso lo que quisiera como anotar de cómo tú afrontas acá la investigación. Sí, es situarse y recurrir, digamos, a autores como lo muestras y todo eso, pero autores que están analizando ese estar ahí en medio inmerso, desde el cuerpo y desde lo sensible, en una realidad, ¿cierto? Que definitivamente no, pues yo no creo que eso sea conocimiento nuevo, ¿no? ¿Cómo puede ser masacrado un universo, cierto? Entonces hay otra cosa aparte del problema del conocimiento como en esta onda de productividad y más alcance y más, si no hay otro lugar para el conocimiento, ¿no? Que es como el de la conciencia. Yo pienso que finalmente, después de deslizarme tanto tiempo, y seguramente seguiré ya después de esta contaminación tan brava, pero sí se hizo, digamos, por lo menos en mi práctica, tanto ligado a lo académico, porque yo lo que pienso, y ahí esto me ha tocado muchísimo, y es que estas separaciones de lo académico, de lo científico, de lo artístico, de lo tecnológico, esas separaciones son absolutamente, por lo menos en otros países la tienen totalmente determinados y no hay problema y no les interesa porque tienen muchas cosas resueltas. Pero yo creo que en lugares, en países como nosotros, pues con unas problemáticas sociales, políticas, culturales, artísticas tan fuertes, las separaciones o las distancias que cada vez se hacen entre los ámbitos, como el ámbito académico, yo considero, siendo docente desde hace tanto tiempo y que siempre me ha intrigado mucho esto de la investigación, ¿no? Y de repente me encontré ahí metida en el sitio perfecto para hacerme preguntas a fondo e involucrarme en las preguntas en el proceso de creación. Yo creo que lo que no es nada nuevo, por supuesto, pero lo que yo considero es que entre más separación, más distancia, y yo pienso que como artistas la práctica académica también debe estar siendo permeada constantemente por la práctica artística. O sea, nombrarme yo como digo, artista, docente, investigadora, ¿no? Y con un montón de guiones, cuando podríamos hacer como en el lenguaje de los alemanes que juntan todo, hacen unas palabras larguísimas. Eso me encantaría, ¿no? Porque los guiones también implican una separación. Entonces, digamos y nosotros necesitamos otro tipo de conocimiento, es conocimiento corporal que afecta a todos los sentidos, que afecta a lo sensible y que nos permite, por lo menos no resolver, pero sí, como nuevamente retomas lo que dije, inaugurar nuevas formas de conocimiento, ¿no? Desde lo sensible, desde lo corporal, porque es que ese cuerpo que está ahí sentado me afecta, el cuerpo docente, el cuerpo de los estudiantes, el cuerpo de artistas, es decir, es un montón de cuerpos que si se interactúan van a tener relaciones de otro orden, que no están mediados necesariamente por la razón, ¿sí? Y por esa construcción de conocimiento fijo que se fija a través de una escritura académica que está siendo avalada, sino que son conocimientos que pueden provenir de otros órdenes, ¿no? Otras formas, otras epistemes, ahí sí, por lo menos el descubrimiento que yo hice de mi voz, que me puse a cantar ahí, en ese pedazo no se los puse, pero es una cosa increíble, ¿no? Genera otro tipo de formas de relacionarse que yo creo que es el asunto. Gracias. Ya, gracias.